Bueno, supone que está bien. Sobres. La tecnología y la escritura análoga son cosas que no he podido dejar. Aunque pareciera bastante contradictorio el llevar una escritura análoga y utilizar la tecnología, realmente estas se pueden complementar muy bien. No importa si eres creador de contenido o llevas una vida normal en tu trabajo. Quiero que este video parta más de mi experiencia y que no sea un video tan teórico y todos los beneficios que puedes obtener al momento de escribir a mano. Claro que tiene muchas ventajas y desventajas, pero en este video te comparto desde mi experiencia cómo he utilizado los medios electrónicos para mantenerme creativo y escribir mucho más. Tanto se habla en redes de la escritura terapéutica, de la escritura análoga y utilizarlos como un medio para que nos ayude a escribir mucho más. Mi círculo cercano de amigos sabe que soy muy amante de la tecnología y te mentiría si te dijera que todo lo escribo en mis libretas. En parte sí, pero también los medios electrónicos son una parte muy importante dentro de mi estilo de vida. Son muy importantes porque te ayudan mucho a facilitarte ciertos procesos de tu vida diaria y en lo personal trato de sacarles mucha ventaja y depositar toda esta información en mis libretas. Tenemos dos panoramas. El primero, que es la tecnología de todos los medios que utilizamos, y el otro, que es de la escritura análoga, donde se encuentran nuestras libretas y nuestras plumas. Lo que la mayoría de nosotros tenemos es un teléfono. En mi caso suelo tener solamente una pantalla principal en mi teléfono. En ese sentido, todos tenemos ciertas notas o ciertas aplicaciones de productividad que nos ayudan a mantenernos de cierta manera organizados. En lo personal me gusta mucho utilizar Notion, Notes o alguna aplicación que tenga el teléfono, y es aquí donde migramos la información que tenemos en estas aplicaciones y pasarlas directamente a nuestra libreta. En este sentido, hay ocasiones donde me es mucho más fácil y rápido tomar notas en mi teléfono que al final del día o al final de la semana voy a migrar directamente a mi libreta, y de esta manera tener toda la información en un solo lugar y recordarla mucho más fácil. El crear atajos o crear comandos te ayuda de cierta manera a almacenar información que después puedes pasar a tus libretas. En mi teléfono tengo dos atajos que son muy esenciales porque hay ocasiones donde me estoy trasladando de un lugar a otro y me es imposible tomar mi libreta y comenzar a escribir. Con solo darle un clic a este atajo, yo puedo dictarle lo que quiero que escriba en uno de mis recordatorios, y al momento de terminarlo me aparece una lista que yo he colocado para clasificar esta idea de contenido que me gustaría compartir después. Lo puedes hacer con pensamientos, con frases o con lo que más te interese. De esta manera, en la aplicación de recordatorios, yo ya tengo clasificadas las ideas por algunos temas que ya cuando llega a mi casa o algún día en específico, que en lo personal yo utilizo los domingos, y las paso directamente a mi Commonplace Book. Una vez que le has marcado, pues esta idea desaparece. De esta manera estás utilizando los medios electrónicos para mantener esta información que después vas a pasar a tu Commonplace Book, a tu libreta, para documentarla y tenerla mucho más segura. Y hay ocasiones donde no puedo dictarle a mi teléfono la idea que quiero, entonces el segundo atajo es prácticamente lo mismo, pero en lugar de hablarle, lo escribo y hace todo el mismo proceso. Eso mismo lo puedes hacer con los medios electrónicos que tengas. Si tienes una Alexa, puedes dictarle ciertos comandos que esta información que le dictas te la pasa a tu teléfono, y una vez que la tengas en tu teléfono, la puedes pasar directamente a tu libreta. Otro de los medios que utilizo muchísimo para leer es el Kindle. Realmente me gusta mucho leer en físico, pero hay ocasiones donde me es imposible llevarme un libro que tiene muchas páginas y prefiero utilizar el Kindle. Estos dispositivos tienen algunas opciones que te permiten subrayar algunas ideas o frases que te van surgiendo al momento de estar leyendo. Lo que hacen estos dispositivos es almacenar todas estas ideas que vas subrayando y te las separan por libros o por archivos que estés documentando. Una vez que ya tienes todo subrayado, le hacen exportar y te manda el archivo en PDF directamente a tu correo. Una vez que ya tienes la información en tu correo, ahora sí, bien puedes utilizar tu libreta para documentar esto o dejarlo respaldado en la nube. Yo la verdad prefiero tomar estas ideas o las frases que me son útiles de algunos libros que estoy leyendo y las paso directamente a mi Commonplace Book. La verdad es que toda la información que documento en los medios electrónicos está en mi Commonplace. Solamente hay una cosa que no anoto en mi Commonplace Book y al final del video te voy a decir qué es. Los medios electrónicos te son muy útiles, sobre todo cuando estás aprendiendo
desarrollando una habilidad, ya sea caligrafía o en mi caso, que estoy aprendiendo Spencerian. La verdad es que todos los archivos que voy encontrando que me son útiles, los paso directamente a la nube en iCloud, y para esto utilizo mi iPad. En mi iPad tengo una carpeta que es exclusiva para Spencerian, y en esta carpeta tengo todos los documentos que me gustan, pero que de cierta manera son imposibles de imprimir, porque la verdad son muchos archivos de muchas hojas que sinceramente no vale la pena tenerlas impresas o imprimirlos de acuerdo a lo que vas necesitando. Todos estos documentos, ejercicios y toda la parte teórica se administra y se almacena en la nube. Utilizo mi iPad porque me es mucho más fácil al momento de estar practicando, y esta información educativa de cursos la voy pasando a mis libretas, que para este caso de Spencerian yo solamente tengo una libreta en particular donde voy documentando absolutamente todo. Hay algunas imágenes que me gustan de esos archivos que están en mi iPad, y lo que hago es imprimirlas en una excelente calidad y en un papel que me guste para después documentarlas en mi Commonplace Book. Esto hace que tengas la información que es mucho más específica y que te es mucho más útil directamente en tus libretas y en tu Commonplace Book, y toda la información de documentos la puedes documentar en los medios electrónicos. Todos tenemos en nuestro teléfono, en la aplicación de notas, alguna información que es muy importante, o si estás en alguna red social, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todos tenemos una lista de videos o información que guardamos para después. Yo la verdad siempre guardo videos en TikTok de frases o cosas que quiero ver después, y esa información se queda solamente ahí, y qué mejor de pasar esa información que encontraste o este contenido de valor, documentarla directamente en tu Commonplace Book. Revisa en tus plataformas qué videos tienes guardados o qué archivos tienes guardados para después y pásalos directamente a tu Commonplace Book. Por último, hay algo que yo no escribo en mi Commonplace Book, y de hecho no lo escribo en ninguna libreta, y esta información son mis contraseñas, ya sea de tus redes sociales, del banco, etcétera. Porque en lo personal mis contraseñas las estoy actualizando cierto tiempo. Hay algunas que las actualizo cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Entonces esta información se vuelve muy vulnerable al tenerla escrita. Esta información pues es personal, pero si a ti te funciona el anotarlas en tu Commonplace Book, la verdad no lo utilizo, pero pues a final de cuentas es decisión personal. Al final del día, la tecnología y la escritura análoga no son dos cosas que puedan estar distanciadas entre sí. Encontrar un equilibrio entre estas dos te va a ayudar mucho en temas de productividad. Tomar esas ideas que llegan de manera rápida, o cuando encuentras información en internet que nos ayuda en nuestro proceso creativo, siempre será importante documentarla en nuestra libreta. Déjame en los comentarios qué medios electrónicos utilizas para poder hacer videos que vayan enfocados específicamente a estas aplicaciones o a estos medios electrónicos. Computadora, iPad, teléfono, Kindle, para poder hacer contenido que vaya enfocado directamente a este material. Si utilizas más tu teléfono, aplicaciones que te ayudan a la productividad. Si utilizas más tu iPad, cómo sacarle mayor provecho a una tableta o a tu iPad. Cómo mantener organizada tu computadora. Gracias a todos por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Sobres.